Capítulo 9. La mano peluda. Esta horrible historia, que ha sido utilizada para titular programas radiofónicos y hasta libros, tuvo su origen en el año de 1775. Y si no es propiamente de la época colonial, su resonancia e importancia en nuestro país ha sido tal que no pudimos dejarla de lado. Ese año fue fundado el Monte de Piedad en la Ciudad de México por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, con el fin de proteger a los hombres que tenían que deshacerse de sus cosas para poder subsistir. De la misma manera, don Alejandro Ruiz Olavarrieta creó otro Monte de Piedad poco más de 100 años después, en 1890, pero esta vez en la ciudad de Puebla. Fue así como empezaron a abundar en el país instituciones de la misma índole, pero que lejos de ayudar a las personas, imponían intereses exorbitantes, posibles de pagar por los habitantes. Los fundadores de estos negocios recibieron entonces el nombre de Montepíos. Fue en la época de Porfirio Díaz cuando se acrecentaron los negocios de empeño, ya que pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño, esto no era posible, gracias a que algunos vivales que representaban a la autoridad eran quienes se beneficiaban al otorgar documentos ilegales para la apertura de estos establecimientos. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla, tenía tanto pelo que parecía mono. Él era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Estaba casado con una mujer a la que llamaban Gangosa, por su forma de hablar. El señor de la Horta no era muy querido en la ciudad de Puebla. A menudo se paseaba en las calles humillando a cuanta gente podía. Llevaba las manos cubiertas de costosos anillos de oro. Pero este insoportable hombre murió en poco tiempo, y fue entonces cuando se inició la leyenda de la mano peluda. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, cuando llega la noche, de una tumba sale una mano a recorrer las calles de Puebla. Y relatan los moradores que cuando alguien se atraviesa en su camino, la maléfica extremidad se le trepa al cuello y comienza a ahorcarla hasta dejarla sin vida. Pero entonces, ¿cómo pudo saberse la historia? Pues bien, Enrique Cordero, quien juró haber presenciado el hecho con sus propios ojos, fue quien se encargó de difundir la leyenda que pronto llegó a oídos de todo México. Este hombre, que se caracterizaba por tener dientes saltones como de caballo y usar lentes de vidrio muy gruesos, era verdaderamente generoso, ya que sin contar con una fortuna, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, escritor, por lo que luego de saber que había una mano peluda deambulando por las calles poblanas durante la noche, quiso saber la historia. Para ello, fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. Pero aquel hombre solo le dio datos falsos, cosa que pudo intuir el escritor, por lo que decidió investigar él mismo. Luego de algunas averiguaciones, llegó a la conclusión de que la misteriosa mano pertenecía en vida a un hombre de buena fortuna, y que ahora se vengaba de todos sus enemigos asesinándolos, después de perseguirlos en medio de la oscuridad de la noche. De todas sus investigaciones realizadas, solo faltaba descifrar a quién le perteneció aquella mano. Para ello, tuvo que volver al cementerio, pero esta vez para observar lo que ocurría. Así, permaneció un buen rato, hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no haber nada extraño y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse a dormir a su casa. Pero justo cuando se iba a acostar, escuchó en su ventana un extraño ruido. Parecía como si unas uñas rasguñaran con desesperación el mosquitero. Pero Cordero no era cobarde, y pronto le dio explicación a lo sucedido. Quizás un animal estaba golpeando la ventana. Se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero al abrirla, lo primero que saltó a su rostro fue la mano peluda, la que le apretaba el cuello con fuerza, al tiempo que decía: "Vas a morir".
Pero Enrique fue más hábil que su enemiga y atinó a decirle con todas sus fuerzas: «No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. Pero aquella extremidad, no conforme con esto, y sabiendo que nada le podía hacer, le arrancó los ojos para que nunca pudiera volverla a ver. Enrique, que se encontraba malherido, supo que ya no podía seguir investigando, por lo que se refugió en un convento, donde esperaba orar para el resto de su vida. Muchas versiones surgieron a raíz de este suceso. Lo cierto es que no fue hasta aquella noche, cuando segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba. Pero antes de que llegara a su casa, cerca de la Palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el teatro principal, se escuchó un fuerte grito que pedía ayuda, al que siguió de inmediato un quejido. Aquel hombre y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un individuo tirado en el suelo. «La mano», decía entre sollozos. Pero los hombres prorrumpieron en carcajadas, ya que sabían que tal mano no existía y que solo había sido una leyenda creada por ellos mismos para evitar que se descubrieran sus asesinatos. Así que no hicieron más caso de aquel hombre y continuaron su camino a casa. Una vez estando allí, brindaron por su magnífico plan, sin hacer caso de los ruidos que provenían del exterior. Aquel ruido poco a poco fue en aumento. Calasanz mandó a uno de sus guardaespaldas a averiguar qué sucedía. Pero al abrir la puerta, aquel fuerte hombre quedó impresionado al mirar cómo un brazo peludo se le dejaba ir al rostro, pero sin atacarlo con fiereza. El guardaespaldas regresó con su compañero y el cruel patrón, con la mano colgando de su cuello. Pero lejos de asustarse, ambos se asombraron por las bellas joyas que llevaba aquella mano extraña. Acto seguido, la mano saltó a los ojos de este desdichado hombre. Los otros 2, al ver la escena, quedaron aterrados, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, la mano le brincó de igual manera a los ojos, sacándoselos. Cuentan que Calasanz aprovechó el momento para huir buscando refugio en la catedral. Pero todo Puebla pensaba que aquel despiadado hombre había dado muerte a sus hombres, mas él negaba todo, diciendo la verdad sobre la mano peluda. Dicen que a los pocos días Calasanz vendió todas sus pertenencias y se fue a vivir a Atlisco, para llevar una vida consagrada a la misericordia. Quienes lo conocieron aseguran que muchos años pasaron antes de que olvidara aquella terrible noche, y que incluso toda su familia revisaba a diario todos los rincones de sus casas para asegurarse de que aquella mano no volviera jamás.